Después de 17 meses de trabajo, el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó en diciembre de 2019 el informe final sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018. Para elaborar este informe, el ESE accedió a información aportada por las Fiscalías de Ecuador y Colombia, las Fuerzas Armadas, varios ministerios, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y familiares de las víctimas. El capítulo 3 del documento presenta una serie de cuestionamientos a la línea de investigación que han realizado las fiscalías de ambos países. Estos son algunos de los puntos más importantes sobre las investigaciones realizadas en Ecuador. Con la investigación recabada, el ESE concluyó que el secuestro y asesinato de los periodistas del Comercio se investiga como un caso de delincuencia común y no como un crimen transnacional. El informe concluye que los hechos se produjeron en el marco de una escalada de violencia, que un grupo ejecutaba acciones propias de crimen organizado. Y este enfoque precisamente debería aplicarse a la investigación. ¿Por qué es necesario investigar el caso como un crimen transfronterizo perpetrado por fuerzas relacionadas al delito organizado? En primer lugar, el informe del equipo de seguimiento especial justamente parte en su capítulo 1 desde un análisis del contexto, entendiendo que esto no es una situación coyuntural, sino que tiene antecedentes en una situación de conflicto y ante todo un alto nivel de riesgo en la zona de frontera norte para el territorio ecuatoriano o en la zona fronteriza en términos generales. Entonces debe tomar en cuenta todo el contexto en el que se desarrolla el conflicto. De manera específica, la observación que se realiza, y es en base a una declaración que hace el Procurador General del Estado de Ecuador, señalando que este es un delito concreto, y no, es parte de una delincuencia organizada transnacional. Ya en el proceso de investigación se debe ver cómo se conectan esta serie de elementos. Las organizaciones criminales de crimen organizado son una estructura vertical, tienen un órgano bastante estructurado, donde hay una cadena de mando muy bien desarrollada. Por otro lado, justamente esta visión de crimen organizado transnacional exige que las dos jurisdicciones actúen de manera coordinada y en cooperación frente a los delitos. Y verlo como un delito aislado que ocurre en un territorio y que no me compete, justamente limita y no permite alcanzar la verdad. Las fiscalías de Ecuador y Colombia mantienen dudas y reparos acerca de la posibilidad de que se produzcan dos procesos investigativos aislados en el mismo caso. Mientras las autoridades ecuatorianas sostienen que los periodistas fueron secuestrados y asesinados en territorio colombiano, Colombia reconoce el hecho, pero se corre el riesgo de que lo investigue como un caso de crimen doméstico. Esta ambigüedad podría incidir en que no se haya establecido una teoría definitiva del caso. Entonces, ¿qué debería investigar la Fiscalía de Colombia y de Ecuador para definir una teoría más fundamentada? Bueno, el informe es claro en señalar que hay tratados internacionales, la Convención de Palermo que mencionaba hace unos minutos, que justamente establecen el compromiso de los estados, porque son tratados firmados y ratificados por los estados, de abordar la delincuencia organizada transnacional desde esta perspectiva de cooperación. Entonces, por un lado, la obligación de los estados de investigar de manera integral y también de cooperar con la otra investigación que se está realizando. Esa investigación debería llevarse por esta línea, tratando como un caso de delincuencia organizada transnacional. Pero yo quisiera agregar un elemento con el cual cierra el capítulo 3 del informe del ESE, que es la observación al tratarse de un caso de un grupo armado organizado. Por un lado, el Estado ecuatoriano señala que es un grupo delincuencial, pero el Estado colombiano señala que es un grupo armado organizado porque se da en el marco de un conflicto armado. ¿Esto qué quiere decir? Que el marco jurídico de protección de las personas que no participan en el conflicto es superior, porque es un escenario de derecho internacional humanitario y en caso de existir una violación en este marco jurídico, existe un crimen de guerra. Porque el propio Estado colombiano, cuando hace el uso de la fuerza, cuando se enfrenta a los grupos armados disidentes de las FARC, lo hace bajo este marco del derecho humanitario y los considera un objetivo militar. Por eso la muerte de alias Guacho se justifica en el marco del derecho humanitario al considerarlo un objetivo militar, lo cual también es cuestionado por parte del informe del ESE porque también existen limitaciones al uso de la fuerza en el marco de conflicto armado. También es observado por Marco Leos. Entonces, tiene que darse esa doble perspectiva, la perspectiva de un crimen organizado transnacional, pero por otro lado también un crimen de guerra.
La Fiscalía ha centrado su investigación en conocer las razones por las cuales el 26 de marzo de 2018 el equipo de comercio acudió a Mataje en el norte de Esmeraldas y si ese desplazamiento tuvo el objetivo de entrevistar a Walter Patricio Arízala alias Guacho, líder del Frente Oliver Sinisterra y disidencia de las FARC. Para el ESE, esta perspectiva podría generar una revictimización. Con esta línea de investigación, la Fiscalía intenta demostrar que el equipo del comercio acudió a esa zona de forma temeraria. Es decir, ¿son los periodistas los responsables de su propio secuestro y asesinato? Podría entenderse como una revictimización de la víctima. ¿Sí? Quien ha sido víctima ya de un caso que eso no está en duda, son víctimas. Ponerles en una revictimización y culparles, hacerles responsables, en donde el informe del ESE, la parte fáctica ante todo, es bastante claro en que no existe esa posibilidad. Cuando el equipo periodístico es tomado, evidentemente fueron llevados a la fuerza, no fue bajo voluntad propia, dejan pertenencias fundamentales para su labor periodística, por citar algunos ejemplos, el informe del ESE es bastante claro. Hay testimonios claros en que primero fueron retenidos, y en principio, bajo las amenazas que ya se habían hecho el Estado ecuatoriano con bastante anterioridad, que no fueron debidamente informadas, que no fueron debidamente analizadas en el contexto de riesgo, ya se conocía que este grupo había amenazado que civiles que sean retenidos en el lado ecuatoriano iban a ser asesinados. El ESE asegura que la investigación no ha tenido énfasis en conocer las medidas de protección implementadas por el Estado para mitigar el riesgo que enfrentaban los periodistas que cubrieron la situación del crimen organizado que operaba en la provincia de Esmeraldas y que se descontroló en enero de 2018. ¿Por qué la Fiscalía minimiza estos aspectos? ¿Qué datos podrían develarse al analizar la falta de protección a la prensa? Justamente el por qué, porque se está viendo como un hecho puntual y no se está viendo todo el contexto, y la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos es no solo reactiva, es preventiva. El Estado tiene la obligación de prevenir posibles violaciones a los derechos humanos. Y en esta obligación de prevenir, el estándar se eleva cuando hay un estado de excepción, cuando hay un estado de excepción declarado. Entonces, estas obligaciones frente a un grave riesgo como existía, no fueron, como el informe lo detalla, debidamente coordinadas, analizadas, evaluadas. Entonces, ahí se visibiliza una descoordinación entre la parte operativa de las personas quienes están entre las fases de mando, pero incluso entre las fuerzas. Aquí hay una descoordinación tremenda entre Fuerzas Armadas y Policía que advierte el informe, donde señala no existía espacios de diálogo. Se cita una versión del jefe de comando único, de mando unificado, en donde se señala que él no conocía varios informes y evaluaciones fundamentales para analizar. Entonces, el informe del ESE nos devela estas descoordinaciones, por un lado, y también nos insiste en la obligación del Estado también en la prevención. El ESE no encontró un análisis comunicacional de tráfico de llamadas entrantes y salientes entre las autoridades ecuatorianas y los integrantes del Frente Oliver Sinisterra, antes y durante el secuestro. Mensajería, rutas telefónicas, antenas, radiobase utilizadas, tampoco triangulaciones de información entre Colombia y Ecuador. A juicio del ESE, no incluir esta información ha sido un grave error. ¿Qué aporte podría dar a la investigación develar conversaciones pasadas de autoridades con gente del Frente Oliver Sinisterra? Las llamadas que recibe el negociador algunas de ellas son desde teléfonos con registro colombiano. ¿Y por qué no se hizo la investigación desde un primer momento? Unas preguntas que uno se realiza: ¿por qué no se investigaron esos números, la triangulación? ¿Con quiénes estaba hablando? Primero, como usted decía, es fundamental la investigación anterior a los hechos. La dinámica, porque es parte de un crimen, de una delincuencia organizada, no es un hecho puntual. Entonces tenemos que abordar todos esos elementos de acciones que se dieron con anterioridad y las vías. Justamente el informe menciona que las telecomunicaciones en general y exclusivamente el uso de redes sociales, telefonía celular, brindan mucha información para varios procesos. Por ejemplo, existen sistemas de alerta temprana. En Colombia existe, el informe los menciona, en Ecuador no tenemos un sistema de alerta temprana. Sistemas de alerta temprana justamente surgen a partir de los análisis de estas redes. Es decir, miren, hay un alto nivel de riesgo en esta zona por este tipo de comunicaciones y permite tomar medidas preventivas. Y esa información está a disposición de los estados.
2 años después, el secuestro y asesinato del equipo del comercio se mantiene en indagación previa en la Comisión de la Verdad de la Fiscalía Ecuatoriana, a cargo de la fiscal Belén Corredores. Los familiares de las víctimas y Fundamedios esperamos que se acojan las recomendaciones y se evalúen los puntos críticos de la investigación. Esto será decisivo para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Hasta ahora eso no ha sido posible. Para este trabajo periodístico insistimos durante varias semanas en que la fiscal Corredores nos concediera una entrevista. Al final se nos comunicó que eso no sería posible porque el caso sigue en indagación previa.